Bien, mis queridos alumnos del primer año, hoy oficialmente comenzamos lo que es el cuarto bimestre, martes 20 de octubre. Comenzamos el cuarto bimestre, rumbo a diciembre, en donde habremos ya terminado el año 2020. Un año atípico, un año no normal, pero bueno, las circunstancias ha hecho que se dé de esa manera. Bien, el día de hoy quiero llevarlos nuevamente, imaginariamente, al mundo de la literatura. Vamos a colgarnos de la lectura para conocer a quién. Vamos el día de hoy, nada menos, vamos a irnos a la lejana Rusia, ¿no? Que tan cerca ha estado para nosotros el año pasado, perdón, el 2018, cuando allí se realizó el Mundial de Fútbol. Rusia, por consiguiente, también tiene sus literatos. ¿Y qué literatos? Unos grandes, unos grandísimos literatos. Pero dentro de ella, de estos 4 o 5 literatos conocidos, reconocidos mundialmente, vamos a estudiar a uno de ellos. Vamos a estudiar al gran Fedor Dostoyevsky, así como ustedes ven en la diapositiva, Fedor Dostoyevsky. ¿Por qué vamos a estudiar a Fedor Dostoyevsky? Porque él tiene una especialidad en sus novelas. No es cualquier novela, no es cualquier obra literaria, son novelas psicológicas que tienen que ver con ese mundo interno que tenemos los humanos, ¿no? Por ejemplo, la maldad, el vicio, las cosas inmorales. Allí va a introducirse el gran Dostoyevsky y a partir de esos aspectos va a escribir obras literarias el gran Fedor Dostoyevsky. Y una de ellas, justamente, es la más reconocida, la que estudian todos, casi todos los estudiantes del mundo, inclusive cuando ya están en las universidades, es la obra Crimen y Castigo. Crimen y Castigo. Por ejemplo, el quien les habla, el profesor en la Facultad de Derecho, nos obligó así. Tienen que leer la novela de Fedor Dostoyevsky, la novela Crimen y Castigo. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué tenemos que leer? Porque también tiene que ver con el derecho, desde el punto de vista del derecho penal, nos decía, ¿no? Así es que vayan leyendo, porque en cualquier momento voy a tomarles un control de lectura y una exposición sobre esta obra. ¡Wow! Decíamos entonces todos a buscar la novelita de Fedor Dostoyevsky. Novelita no, es más o menos una novela que por acá los tengo y voy a compartir con ustedes en su momento. Bien, a ver entonces, ahí tenemos la novela psicológica de Fedor Dostoyevsky relacionado al tema del día de hoy. Fedor Dostoyevsky, lo tenemos aquí al medio, ahí está el gran Fedor Dostoyevsky. Estos son otros autores rusos, ¿ya? También de trascendencia. Este es Nicolás Gogol, ¿ya? Y aquí lo tenemos a Anton Chekhov. Y este es el gran Fedor o Fiodor, igual, está en ruso, ¿no? Fyodor Dostoyevsky o también Fedor Dostoyevsky. Ellos han pertenecido al realismo ruso. A ver, un poquito para recordar. ¿Qué cosa será el realismo? Aparte de Lo ser un muy... contrario al Aparte... romanticismo que indica la realidad del hombre que vive en un Muy, mundo. El enemigo del romanticismo. muy bien. A ver, Espinosa, que nos... Claro, muy bien, Gabriel, muy bien, Sayuri. Levantó la mano Eli. El realismo, como ya han dicho mis otros compañeros, el realismo también es lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que pasa en esa historia o obra literaria se encuentra en la intemperie de la verdad.
porque está diciendo relatos que sí son o que han pasado. Y nada más. Muy bien. El realismo, como su mismo nombre lo establece, mis queridos alumnos, habla sobre la realidad tal cual. No es como el romanticismo. En el romanticismo te maquillan, te inventan, un mundo fantasioso te hacen vivir, ¿no? Por ejemplo, el caso de Werther, el joven que murió de amor, imagínense, ¿no? Pero el realismo no, el realismo te lo describe tal cual. Todo es desde el punto de vista objetivo. Ahí no maquillan, no pintan, no hacen nada. Así como por ejemplo la obra que les he hablado en el bimestre pasado sobre Madame Bovary. Como el autor... ¿Quién es el autor? Gustavo Ah, Flaubert. muy Ajá. bien, Gustavo Todo Flaubert. Flaubert. Gustavo Flaubert, muy bien. ¿Quién dijo primero? Yo, profesor Ruth Silva. Oh, Ruth, caramba, Ruth, muy bien, Ruth, ya tienes tus puntitos, te voy teniendo en cuenta para lo que va a ser tus participaciones. Espero que participen todos, ¿ah? También a Eddie, también a Gabriel, también por ahí alguien más ha participado. Entonces, Sayuri, claro, Sayuri también. Entonces, alumnos, el realismo era eso. Como Gustavo Flaubert, en su obra Madame Bovary, nos dice cómo fue la mujer, la Emma, ¿no? ¿Cómo era? Era una revista, una que vivía de ese modo, infiel y todo. O sea, ¿ves? No tiene nada de romántico, nada. En cambio, Werther, sí, pues, ¿no? Entonces ahí está la contradicción. Entonces, por eso los autores se acomodan o están de acuerdo a lo que ellos creen. Así como en Francia con Gustavo Flaubert se dio el realismo, pero también el realismo llegó a Rusia y en Rusia tuvo mucha acogida. Y estos grandes escritores que acá están, ¿no? Son tres, pero son más, tal Nicolás Gogol, León Tolstoy, Anton Chekhov y Fyodor Dostoyevsky. Estos grandes escribieron también desde el punto de vista de la Rusia de ese entonces. La Rusia de ese entonces era una Rusia atrasada, una Rusia pobre, no es como ahora pues, lo que es Rusia. Rusia ahora es pues una potencia en el mundo. En ese entonces era mundo rural, triste, campesinos y todo. Y ahí hablan, miren, el realismo ruso habla de ambientes urbanos y rurales de la Rusia. Cuando decimos urbano, significa ciudad. Urbano significa ciudad. ¿Rurales qué significa? Rural significa campos. Significa el campo. Significa el campo. ¿Ya? Entonces las novelas hablarán sobre las ciudades y hablarán también sobre el campo que se daba en ese entonces en Rusia. Marcada crítica social, ahí está, apareció el realismo, mira. Marcada crítica social. O sea, hablaba de cómo vivía la sociedad de ese entonces. Habla pues de la miseria, habla pues de estas personas inmorales, como ahora vamos a estudiar la novela Crimen y Castigo, ¿no? Se desarrolla la novela, miren, psicológica. O sea, el gran mérito, mis queridos alumnos, de Fedor Dostoyevsky, un nuevo tipo de novela introduce a la literatura, y es la novela psicológica. O sea, ya no te va a hablar de esa persona, digamos, de ese asesino así nada más, ¿no? O de esa mujer que arribista, como que, ¿cómo llega a ser para que sea gran dama? No, ahora Fedor Dostoyevsky va a llegar más a fondo. Te va a decir por qué esa persona o las personas son así. Y para eso tiene que escarbar, ¿qué cosa? Tu mundo psicológico, tu interno. A ver, te va a estudiar. Es lo que hace pues la psicología, ¿no? La psicología te estudia para que dé un diagnóstico. Por ejemplo, ¿por qué hay niños agresores? Y el trabajo de la psicóloga va a ser justamente eso. ¿Por qué? Algo está pasando en el entorno, algo sucedió en su infancia, entonces, y allí, ese trabajo, ese tipo de literatura hace el gran ¿quién?
el gran Fedor Dostoyevsky. También es histórica, o sea, la historia de Rusia de ese entonces nos habla el gran, los rusos, el realismo ruso. Y ahí están los autores que les decía hace un momento. Y ahora sí, hablando ya de Fedor Dostoyevsky, ahí está en una de sus portadas, ¿no? Ahí está el gran Fedor Dostoyevsky. Nació, miren, ¿qué año? ¿No? Justamente cuando en el Perú estaba dándose la independencia. 1821 nació y murió en el año de 1881. Principal representante de la novela rusa psicológica. Entonces yo te puedo preguntar en el examen, ¿no? ¿Quién fue Fedor Dostoyevsky? Aparte que fue un escritor, aparte que fue ruso, pero si tú me dices que fue el representante de la novela rusa psicológica, muy bien te diré. Esa es la diferencia de todos los escritores, que él es el representante de la novela rusa psicológica. Ya te he explicado cómo es la novela rusa, perdón, la novela psicológica. Se introduce en tu mundo, de que por qué eres así. Habla de violencia, de las miserias humanas, etcétera, ¿no? Preferencia por personajes marginados o anormales. Ahí está. ¿Quién es el marginado? El delincuente, el que engaña, el mentiroso, el estafador. Esos son marginales. O anormales. Anormales que, por ejemplo, pues tienen sangre fría para hacer las cosas, para asesinar y todo lo demás, ¿no? Ese mundo es lo que toca Dostoyevsky. Incorpora el dramatismo, mira, el drama a sus novelas. Aplica el relato polifónico, o sea, varias voces. ¿Por qué varias voces? Ahora te voy a decir por qué. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, haces una cosa mala? ¿Cómo estarás tú? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Tranquilo? A ver, chicos, contéstenme. Estarías triste y decepcionado de lo que hiciste. Ya, ya, a eso se llama polifónico, o sea, tu conciencia, las voces te salen en el interior y te dicen, oye, lo que has hecho está mal, uy, ahora sí. Y tu comportamiento, por ende, cambia. Imagínate tú, se acerca la fecha de entrega de notas, de informe, de libretas. Tú no has hecho nada, no has trabajado. Tu papá, tu mamá no sabe. ¿Cómo estarás tú ese día? Asustado. Nervioso. Nervioso, Ya asustado, porque ya sé qué va a pasar. preocupado. Ya algunos estarán poniendo doble pantalón, 3 pantalones para los correazos que vas a recibir. Ya estarás allí, entonces por ahí te van a decir, ¿y qué te pasa tú? ¿Por qué estás así? No, nada, mamá. Eso significa que tu conciencia ya te está jugando. A eso se llama el relato polifónico, ¿ya? Es de las, por eso es varias voces, es la que te dice. Ahora vamos a analizar en Crimen y Castigo, ¿ya? Influencias. ¿Dónde sí? O sea, ¿quiénes son? Siempre todos los autores, mis queridos alumnos, todos los literatos, todos, sin excepción, siempre tienen a quién seguir. Por ejemplo, nuestro laureado escritor Mario Vargas Llosa, él en su obra esta que se llama Cartas a un joven estudiante, perdón, a un joven novelista, él cuenta en quién se ha inspirado, a quién ha leído. Ha leído a Jean Paul Sartre, ha leído a Ernest Hemingway, ha leído inclusive a los realistas de la Rusia de ese entonces. Entonces, él también ha tenido en quién inspirarse. Igual, Dostoyevsky, como los otros autores, en quién han influenciado en su carrera literaria. Charles Dickens. Charles Dickens fue un gran narrador inglés. ¿Ya? Charles Dickens. ¿Sabe qué cosa escribió Charles Dickens? Cuentos de Navidad, habrás visto en película también, en dibujitos animados, de ese hombre malo que no cree en la Navidad y que a su trabajador lo hace sufrir. El ¿El Grinch? Grinch. Y El Grinch. no, el Grinch Tenía no. un perrito.
No, el Grinch no tiene nada que ver. Es un hombre malo, un Era un anciano hombre profesor. Era un hombre Ah, ya. amargado, Ah, que no sí. creía en la Navidad. Yo lo Entonces, he visto, pero no. Ebenezer Scrooge. ya Ajá. ves, muy bien por allí, claro. Ebenezer Scrooge, profe. Ese es el autor, es Charles Dickens en esa novela, Charles Dickens. Ya, entonces, ahora en la Navidad que se viene, véanlo, es una historia fantástica. Cómo Profe, esto, bien bonita la historia. claro, y por eso yo les recomiendo que, esto es una obra literaria, ¿ya? Pero lo han llevado al cine y de alguna manera, pues, hemos dicho que el cine es un arte y qué mejor. Y en él, por ejemplo, se ha fijado mucho el gran Dostoyevsky. En otro, en Honoré de Balzac, otro realista, el iniciador del realismo francés, Balzac. ¿Y qué cosa expresa en sus obras? Solidaridad cristiana con el sufrimiento humano. Miren, ¿no? Al final, eso es lo que nos deja sus enseñanzas del gran Dostoyevsky. Entonces, la vida de él nace en Moscú, capital de Rusia, el 30 de octubre de 1821. A sus 15 años muere su madre de tuberculosis, mira, temprana edad. Acuérdate que antes no había todavía la cura de la tuberculosis. Si eras contagiado, lo que te esperaba era la muerte. Entonces su madre lo deja a los Así como el 15. COVID. Claro, más o menos así como el COVID, ¿no? Que todavía pues, muchos están muriendo porque todavía no hay cura. Entonces era la tuberculosis y así muchas enfermedades que ahora ya se conocen, que ya son curables, no han eliminado muchas personas en el mundo. A los 15 años, cuando él tenía, muere su madre. Ya te imaginas, pues, adolescente, duro habría sido para él. Se quedó a cargo de su padre, pero ¿quién era su padre? Era un hombre mal, cruel, era un terrateniente. Terrateniente se dice que era dueño de muchas tierras, ¿ya? Y tenía pues sus peones y todos los trataba mal, era un dictador. Y también pues al gran Fedor Dostoyevsky, a Fedor, niño, adolescente, lo trataría mal, cruel, no tenía una buena relación, o sea, el Fedor no tenía una buena relación con su padre. A sus 18 años muere su padre. Mira, cuando ahí nada más a los 3 años se queda huérfano el gran Fedor. Mientras él estaba en San Petersburgo, ya es una ciudad importante de Rusia, San Petersburgo, estudiaba ingeniería militar. Ya a los 18 años se entera de la muerte de su padre. En 1844 decide traducir Eugenia Grandet. No es grande, ¿eh? Eugenia. Bueno, grande es en español, pero Grandet en francés. Eugenia Grandet es una novela espectacular de Balzac, justamente de Balzac. Y cuando traduce, ¿por qué traduce? Porque esto estaba escrito en francés, porque Balzac es francés. Eugenia Grandet estaba escrito en francés, entonces él traduce al ruso. Esa quizá fue su primer despertar hacia la literatura. A partir de ese momento, chicos, nadie lo paró al gran Fedor Dostoyevsky. Y como algunos personajes en la historia, sufría de una enfermedad, sufría de epilepsia. Hay muchos personajes en la historia que sufrían de esta enfermedad, chicos. El gran Julio César Romano, él, sufría de epilepsia. ¿No? Ahora también Fedor Dostoyevsky, en esto es lo que estamos hablando, sufría de esta enfermedad llamado epilepsia. Bien. Y cuando ya se dedica a esto, se convierte en un vicioso de la ruleta de los juegos. Pierde dinero jugando a la ruleta y regresa a Rusia sin nada, imagínate. Estaba en San Petersburgo, bien ahí, regresa a Rusia sin nada. Su hermano muere dejándolo en la miseria con 4 hijos. O sea, encima tenía que hacerse cargo de sus sobrinos. Ya te imaginas al pobre Fedor Dostoyevsky. Entonces, quizá todas estas cosas le ha ido marcando a él para que después comience a escribir, ¿no? Pierde todo el dinero en el casino. Encima era un jugador, uno que le gustaba en el casino. Y justamente a raíz de esto, chicos, escribe una obra. Se llama El Jugador. Así se lo titula eso, El Jugador. En 1865
escribe su reacción de Crimen y Castigo. Crimen y Castigo lo escribió como un folleto nada más. Y cuando comenzaban a leerlo, tomó una repercusión, pues hablamos de reacción, de Crimen y Castigo, y lo convierte a él en ese gran escritor que después fue reconocido, ¿no? Plantea conflictos entre el bien y el mal. Aquí te vas a dar cuenta, en esta novela que vamos a estudiar el día de hoy, cómo él plantea el bien y el mal. Fallece en San Petersburgo de una hemorragia pulmonar en 1881. Y así nos deja el gran Fedor Dostoyevsky. Y ahí están sus portadas de alguna de sus obras, ¿ya? De alguna de sus obras. Por ejemplo, acá está la portada de Pobre Gente, escribió en 1846. Estas son más o menos la Rusia de ese entonces, ¿no? Como era. El Doble, en 1847. Humillados y ofendidos, en 1861. Recuerdos de la Casa de los Muertos, 1862. Esta es la que les hablaba, ¿ve? El Jugador, 1866. El Jugador lo escribe con conocimiento de causa, pues, porque él era un jugador, le gustaba mucho ir a los casinos y se volvió pobre, pues. Y esta obra, esta es la que lo encumbra a él. Aunque también estos dos, ¿no? Pero más es Crimen y Castigo, 1866. El Idiota, 1868. Los Demonios, 1872. Y aquí tenemos, acá tenemos El Idiota, la portada, y aquí tenemos la portada de Los Hermanos Karamazov. Los Hermanos Karamazov en 1880. Esta fue su última obra que escribió. De ahí estuvo mal, tenía esa afección pulmonar y muere en el año de 1881. ¿Ya? Entonces, así es nuestro gran... Y ahí tenemos, chicos, algunas portadas de las obras. Crimen y Castigo. Acá tenemos el otro que vamos a estudiar, mira, las diferentes portadas, ¿no? Crimen y Castigo, una otra portada. Crimen y Castigo, mira, acá está el hacha, ya te estás imaginando de qué trata. Y aquí está otra también de las obras o la portada que se escribió de Fedor Dostoyevsky. Este es un cráneo encerrado en una jaula. ¿Por qué? Ahora lo vamos a saber. Ahí está. Comienza el relato entonces de Crimen y Castigo. Nos acomodamos bien para poder atender. Ahí aparece el personaje principal de la novela. ¿Quién será? En unos momentos lo sabremos. Aparece con un hacha y una anciana. ¿Quién será esta anciana que tiene una cara de mala? Y ahí está la portada de Crimen y Castigo. ¿Y cuál fue la frase que acuñó Fedor Dostoyevsky antes de escribir esta obra? Dijo: no, yo no tengo más que una vida. Yo no quiero esperar la felicidad universal. Quiero vivir para mí mismo. De otra manera, es preferible no existir. ¿Por qué crees que diría todo esto? Porque él no ha tenido, pues, una adolescencia. Quizá una infancia buena, sí, porque mientras estaba con su madre, pero después ya todo ha sido sufrimiento, ¿no? Y por eso dice, quiero vivir para mí mismo. De otra manera, es preferible no existir. Y así comenzamos la obra Crimen y Castigo, escrita en 1866. Es una novela folletín, y eso es lo que le decía, fue un folleto primero que sacó, ¿no? En la revista esta que se llamaba en ese entonces El Mensajero Ruso. Pero tal fue la acogida, tal fue que lo leyeron, tal fue que le gustó esta historia, que se convierte pues en un bestseller. Una gran obra, ¿no? ¿De qué habla Crimen y Castigo? Es una novela psicológica dividida en 6 partes y un epílogo. Presenta descripciones detalladas y minuciosas. Narrador omnisciente, el narrador está en todo sitio. Episodios de gran crudeza y sadismo, mira, episodio de gran crudeza y sadismo.
referencias a sueños y pesadillas. Eso es cuando tu conciencia no está sana, no está tranquila. Entonces, mira, todo esto, mis queridos alumnos, ya tiene que ver con la psicología. La crudeza, el sadismo, los sueños, las pesadillas, elementos de relato policial. Ahí está ya desde el derecho, desde el punto de vista del derecho penal, mira, el relato policial. Incorpora tesis filosóficas, mira, los filósofos también, teoría del superhombre, que era para él mismo todo. La idea principal. La historia narra, ahora sí, la historia narra la vida de Rodión Raskolnikov. Este es el personaje principal. ¿Ese quién es? Es este joven que lo vemos acá, él. Rodión Raskolnikov. Rodión Raskolnikov es el personaje principal. Rodión Raskolnikov, un estudiante en la capital de la Rusia imperial, que se estaba viviendo en ese entonces, San Petersburgo. Antes, Moscú no era la capital, sino era San Petersburgo. Este joven ve truncados sus sueños por la miseria en la cual se ven envueltos él y su familia. En este caso, ¿quién era? Su madre y su hermano. Está contando la historia, narra él, ¿no? Raskolnikov es un estudiante de derecho, valga la redundancia, hay que decirlo, es un estudiante de derecho en donde ya no puede mantener sus estudios. Y dice hasta aquí nomás, porque ya no le alcanzaba, porque estaban en la miseria absoluta. Estaba envuelta en esa miseria, él y su hermana, y ya no podía hacer nada. Miseria, mira, miseria que le obliga a congelar sus estudios de derecho. Ya no quiere saber nada, por falta de dinero. O sea, ya no tenía el dinero respectivo para que pueda sustentar sus estudios. En ese sentido. Bien, entonces, allí tenemos por la falta de dinero. En búsqueda de dinero, cuando está tan desesperado, él busca dinero. ¿Dónde encontrar? ¿Qué hago? Dice, estoy en la miseria. Y llega a conocer a una vil y egoísta anciana prestamista. Díganme, mis queridos alumnos, ¿a quién se le dice prestamista? A ver. ¿El que presta dinero? El que presta dinero. Ya, presta dinero, pero con intereses grandes, ¿no? Y si te dan un plazo y te dice, por ejemplo, ya, ¿qué me vas a dar a cambio que yo te preste mi dinero? Entonces, pues, le dan relojes, joyas, qué sé yo, ¿no? De repente perlas, le dan hasta la mitad de la casa, ¿ya? Y cuando ya no puede pagar, ¿qué hace? El prestamista o la presta se queda con todo ello. Y así, pues, hacen plata estas personas prestamistas. Entonces, él, en este recorrido y todo, conoce a esta anciana. ¿Y quién es esa anciana? Ahí está la anciana, ella, que lo vemos, ¿eh? Es una vieja prestamista. Vil, dice, ¿eh? Así lo llama Fedor, que no creía en nadie, pues. Si te estás muriendo y no me has pagado, ¿qué me importa? Pero señora, acá tengo mi familia, mire, que mi hija se me muere, no me importa, no me has pagado, así que esto se queda para mí. Listo, eso. En cuya casa, mira, en cuya casa empeña algunos objetos de valor. Entonces el gran Raskolnikov, que es el personaje, dice, usted me tiene que dar dinero, me tiene que prestar. Y la vieja prestamista le dice, ¿qué cosa me vas a dar a cambio? Saca algunas cosas de valor de su casa y se los entrega. Pero él, en su batalla contra la culpa, pero antes de eso, justamente en esta escena, lo asesina con esta hacha. Raskolnikov asesina a la vieja de un
certero golpe en la cabeza, asesinando. Y por cierto, momentáneamente él se apodera de algunas cosas, de algunos dineros, y vive superficialmente una vida, digamos, ya falto de dinero, ya no tiene falto de dinero. Pero allí ya entra el gran Fedor Dostoyevski, el autor, para meterse a su mundo psicológico. Y Raskolnikov no puede vivir tranquilo. Su lucha, su batalla contra la culpa, todos los días lo remuerde. Y tiene pesadillas, tiene momentos, no, la tranquilidad es rota en cada momento porque se acuerda de lo que ha cometido. Y su mente, después de asesinar a una anciana, no puede vivir tranquilo, el gran Raskolnikov. Su conciencia lo persigue, le dice lo que has hecho está mal, tiene pesadillas y todos momentos. Y ahí, por ejemplo, tenemos al Fedor Dostoyevski, perdón, a Raskolnikov, ¿no? Personaje principal. Es un joven solitario de 22 años y de pocos recursos que intentará combatir contra la culpa y el arrepentimiento por sus actos. Como les vuelvo a repetir, mis queridos alumnos, él no puede vivir tranquilo después de lo que había sucedido. Bien, concluyendo ahora ya la obra, podremos decir, llegamos a la conclusión que si el hombre comete algún crimen, por más que intente taparlo, siempre su conciencia le dice que reflexione. Es cuando tú, por ejemplo, mientes, en algún momento tu conciencia te va a decir, tienes que reflexionar, tienes que hacer cosas lo contrario. Segunda conclusión, también que por más problemas que haya, no debemos rendirnos y siempre pensar en lo bueno. Y no en lo malo como pensó Raskolnikov. Para salir del apuro, ¿qué cosa hizo? Asesinó a la anciana. Ahora, pero tú dirás, está bien muerta la anciana. ¿Por qué? Porque es una vil prestamista. Y muchos habrán querido hacerlo. Sí, pues, pero es la muerte. Es, en este caso, la vida que tú le has cegado a alguien. Y no, eso, por ejemplo, si somos creyentes, nosotros como creyentes, no está permitido. Dios se molesta. Dios nos manda, ¿no?, un castigo respectivo. Entonces, siempre pensar en lo bueno. Tercera conclusión, además que nunca debemos tomar el camino más rápido como lo hizo Raskolnikov al asesinar a la anciana usurera. Anciana usurera, la prestamista, sinónimo de prestamista, ¿ya? Usurera, al asesinar. Miren, el camino más rápido. Lo mato y me apodero de todo lo que tiene y disfruto. No, cuidado. Pero después, como en la novela te he relatado, no puede vivir tranquilo. Después que siempre se ha cometido un crimen, la justicia no se queda con las manos cruzadas. Siempre, como ya nosotros en la universidad al concluir esta novela, la conclusión dijimos de que no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Si tú crees de que has borrado todas las huellas, has hecho muy bien tu trabajo para que nadie sepa, pero ¿qué cosa acá lo delata a él? ¿Qué cosa lo delata? A ver. ¿Respuestas? El remordimiento que tiene en sí. Su remordimiento, miren. Tal es así que ocultó muy bien su crimen, ¿no? La policía no supo, pero su conciencia, eso lo tenía intranquilo. Y al final eso es lo que lo delata. Y va y se entrega a la justicia. ¿Se dan cuenta? Y así termina esta novela llamada Crimen, así como su nombre lo dice, Crimen y Castigo. Qué bonito título, ¿no? Para analizar a
al gran Crimen Dostoyevsky. porque mató a la anciana, Claro. ¿no? Y Y castigo porque lo llevan a la cárcel. no, y aparte de que él no podía, porque castigo también, ¿sabe qué cosa es, chicos, alumnos? Que no puede vivir tranquilo. Eso también es castigo. Imagínate todos los días pesadilla, todos los días con eso tú que te está remordiendo la conciencia y te dice que no, que lo que has hecho está mal. Oye, reacción, ya pues hasta el apetito, las formas felices que de repente hubieras vivido, te la va quitando. Eres un hombre pensativo, amargado. Es decir, eso también es castigo. De ahí viene crimen y castigo en esta novela. Bien, mis queridos chicos, mis queridos alumnos, ahora viene lo más importante. Pero previo habían levantado su mano. A ver, Espinosa, ¿qué tienes que decirnos al respecto? En una de las conclusiones de la obra, creo que era la 2, las personas, como bien el protagonista, se hizo una baja de sus sentidos más comunes. No tuvo mucho tiempo de pensar de lo que hizo y no pudo tener otra solución a su problema más que bajarse a sus principios como humano, matar y sobrevivir. Esa sería la conclusión número 2 que yo pensaba. Claro. Claro, pero esa es una solución instantánea, de pequeño plazo, de mediano plazo. Pero tú no, por ejemplo, Raskolnikov no iba a poder aguantar todo esto, porque, como les digo, su culpa lo perseguía constantemente. Y no solamente cuando estaba despierto, sino en sus sueños, tenía pesadillas. Imagina. Entonces, mire, pero analicemos y por qué el tema del día de hoy. ¿El tema cuál ha sido? ¿Cuál es el tema del día de hoy? No, La están haciendo novela otra cosa. Es esos alumnos. La novela psicológica de Fedor de Fedor Bien, Ruth, Dostoyevsky. la novela psicológica Psicológico. de... Por eso vamos a mencionar novela psicológica. ¿Por qué psicológica? No es una novela cualquiera, es una novela psicológica. O sea, a partir de Dostoyevsky, la literatura se enriquece porque le añade un nuevo tipo de novela. Y ese tipo nuevo de novela se llama psicológica. Miren, qué bonito, ¿no? Qué bien. Entonces, tu comentario, Eddie, también es valedero, pero en el caso de la obra, diremos de que su remordimiento fue constante. Claro, como les dije hace un momento, asesinaste a la vieja, a la anciana, mire, ¿cómo no? O sea, es una anciana que todos de repente pretendían que muera, porque era mala, era vil, no le importaba el dolor ajeno, con tal de que ella tenía que tener amasando su plata en grandes cantidades. Pero eso no justifica. Tal es así que instantáneamente de repente solucionas. Al siguiente día tienes muchas cosas, lo que no has comido, lo que no has tenido. Pasan pues los meses, pasan los años, pero tu conciencia te va remordiendo, ¿no? Y llegas a un momento en que ya no puedes, ¿no? Muy bien, a eso será nuestra novela, nuestra obra del día de hoy. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a... ¿De qué forma van a trabajar? A ver qué dice el chat. Y pierde el control, claro. Rengifo, muy claro. Aquella persona que te prestan dinero, muy bien, es el prestamista. Pero no solamente te presta dinero, ¿no? Imagínate, viene alguien de ustedes y me dice, profesor, ¿sabe qué? No tengo plata, puede prestarme, yo te presto plata. Ese no es prestamista, ¿no? El prestamista que yo te diga después, ah, ya, y dígame, ¿y con qué me va a pagar? Profesor, Ahí está, ese es el prestamista. Y tú me dejas algo a cambio. Pero yo de buena gente te digo, no, no te preocupes, toma. Y ahí cuando tiene me devuelves. ¿No? En cambio, el prestamista es aquel o aquella, en este caso aquella, porque es una anciana, que presta dinero, pero a cambio te pide, y con el propósito de que ya tú no vas a poder pagar. No es que estás en la miseria, ¿cómo vas a pagar?
Y al final se queda, bueno, con esas cosas. Sí, dime, Eddie. ¿Sí? Profe, la obra que estábamos leyendo me hace familiar, creo que entre héroes y tumbas, creo, porque meramente se enfoca un poco en la historia. Claro, claro. Acá mayormente, esta no es novela terrorífica, no, a nada que ver con eso. Solamente es novela psicológica. O sea, acá hay un hecho es que Raskolnikov mata a la anciana, mata, y a partir de allí comienza su castigo, ¿no? Comete un crimen y después, a partir del momento que mata, en este caso a la anciana, comienza su castigo porque su conciencia le remueve. Y cuando ya hablamos de conciencia y toda esa cosa, ya no tiene nada que ver con el terror. O sea, no estamos hablando que la fantasma de la vieja se le ha presentado, que le jalaba sus pies. No, 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 no. Eso no nada que ver, eso descarte. Acá lo que se está hablando es de que su conciencia de él, lo que haber asesinado. Y sus pesadillas sería pues ese momento, no es tan fácil, ¿no? Imagínate tú cómo habrá sido el cuadro después con la culata del hacha que le ha dado en la cabeza, lo ha destrozado. ¿Cómo habrá sido ese panorama? De repente ha sido como la que, por ejemplo, en sus pastas o en los empastados que presentan, acá está, mire, por ejemplo, así habrá quedado la casa, ¿no? Miren, todo ensangrentado, ¿no? Lleno de sangre. O así de repente está la cara de cómo lo han representado, ¿no? A Raskolnikov. Entonces, nos imaginamos más o menos de esas formas. Pero ahí está. Bien, ahora sí, ¿cómo vas a desarrollar las actividades? Primero, vas a investigar. Investiga y explica. Después de que hayas investigado, vas a explicar. ¿Por qué la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky tienen que ver con la dimensión psicológica? A todo lo que hemos hablado, a todo lo que te he explicado, simplemente me respondes a esta pregunta. He reiterado, he mencionado por qué la novela no es cualquier novela, es por la dimensión psicológica. ¿Por qué? Eso me tienes que explicar tú en tu actividad que desarrolles. Y si quieres un poquito más, investiga y anotas. Pero ahí con lo suficiente que tienes en las diapositivas y también con lo que te he explicado, tienes para que respondes esta pregunta. ¿Claro? La segunda, ¿qué dice? ¿Qué enseñanzas nos deja esta novela de Dostoyevsky? Explica. Entonces, allí sí ya vale tu opinión tuya. Entonces, ¿qué opinión, qué enseñanzas te deja esta novela? Muchas cosas, muchas enseñanzas, ¿no? Entonces, lo que te explica. Entonces, ahí tú respondes. Ya, si no, revisa nuevamente las diapositivas, revisa nuevamente el video porque esto está siendo grabado, ¿no? Y ahí a ver qué cosa hemos hablado sobre ello. ¿Bien? Y la tercera pregunta es, ¿vas a graficar o recortar o imprimir, copiar y pegar, qué sé yo, al gran Fedor Dostoyevsky? Para que más o menos se te vaya quedando. A ver, vamos todos. Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky, a ver. Fedor Dostoyevsky. Muy Fedor bien. Fedor Dostoyevsky. Fedor Familiar, Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky. Claro, familiarícense así como los jugadores de ingleses, portugueses, qué sé yo, entonces también ustedes ahora familiarícense con los autores que siempre escriben. En este caso con Dostoyevsky, Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky, un poquito difícil. Muy bien, un poquito difícil porque es ruso, pues, ¿no? Dostoyevsky. ¿Claro? Entonces, esta vendría a ser la primera tarea y la primera nota. Y tienes una semana, te lo pongo en negrita. Ahí está, postdata, enviar la tarea durante la semana a través del email. Hasta el lunes, ¿no, profesor? Claro, pero no hasta el lunes, claro, hasta el lunes tienes plazo. Muy bien, hasta el lunes. A lo bonito, con cariño, ¿no? Con todo lo que te he enseñado. No dejes pasar mucho tiempo porque a veces pues la memoria es frágil, te puedes ir olvidando algunos datos, ¿ya? Dígame, Rui Luciana. Pasó al profesor.
Ah, casual ha sido. Ya, entonces, aunque sea, dígame, profesor, ¿cómo está? ¿Listo? Ya, Luciana. Muy bien. Entonces, a ver, ¿estamos bien? ¿Todo ok? Sí, profesor. Sí, Muy profe. bien, Arianita. ¿Alguno sabe de repente otras preguntas, de repente alguna duda? Ahora hágalo, No, ¿ah? profe, todo quedó claro. Después vas a estar diciendo, mamá, ayúdame, papá, ayúdame, no entiendo qué. Pero el profesor no te, no, oye, profesor, no explica nada. Espero que no digan así, ¿ah? Ahora es que me diga su duda, a ver, para que responda, para que diga, ahora hágame sus dudas. Siempre ya estoy escuchando, ya los alumnitos son expertos en mentir. Muy bien, vamos a dejar de grabar. Hasta acá ha sido